Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado a la historia del arte y sus manifestaciones testimoniales. Para ello hemos traído a la profesora Catherine Muñoz, quien nos hablará al respecto después del cambio. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Un placer, Catherine, tenerte nuevamente Reescribiendo la Historia. Vamos a abordar un tema bastante fresco para el programa, Historia del Arte y sus expresiones testimoniales en Panamá. Primero que todo, para el público que nos escuche y que nos ve, ¿qué es Historia del Arte? Cómo no, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí. Historia del Arte surge más o menos, a menos como ciencia, tipo siglo XVIII, siglo XIX. Es bastante reciente si nos ponemos a pensar en comparación con el resto de las disciplinas relacionadas con la historia. Pero relata justamente la evolución del arte en la historia, casi como dice el nombre, Historia del Arte. Va a abarcar lo que es el estudio de lo que usualmente vemos, lo que es la pintura, escultura, arquitectura, incluso música, y en los últimos tiempos con esta cuestión de lo que hace el hombre con las manos, incluyen incluso fotografía, danza, literatura, poesía, o sea, obras en general. También depende de los autores y de los teóricos que uno consulte, porque la mayoría sí ubica pues las ciertas artes, pero hay unos que por alguna razón siempre lo ubican nada más y solo ponen, bueno, historia del arte, pues música. Pero está la cuestión de que esa historia del arte también raya un poquitito, pero un poquitito con la parte de la estética. Porque el arte, supuestamente, vista desde el punto de vista del historiador, lo que tiene que hacer es contar la evolución de las piezas artísticas. O sea, si vamos a hablar pues, de la historia de Panamá, el arte de panameño, pues hablar pues las primeras obras, cómo se hicieron, quién las hizo. Pero en el caso de la estética es más complicado porque entonces vendría a ser una reflexión filosófica del arte, y que dependiendo pues de la formación del que lo hace, le puede salir una o le puede salir otra, lo cual dependiendo pues puede llegar a ser un poquito complicado porque la línea es muy fina y suele ser un poco ambiguo, que quizás si nos damos cuenta terminamos haciendo pues a veces estética en vez de historia del arte. Bien, muy importante, el ciudadano común camina a su ciudad, la recorre, es invitado a un tipo de actividad y llega a un local, y en ese local él no imagina esa historia. De pronto hay una pintura de un autor internacional o nacional famoso y lo desconoce, o de pronto ve las esculturas en la parte de afuera y ¡ay, qué bonitas se ven! Estéticamente bellas, me encantan, pero no saben esa historia ni el valor, ¿verdad?, cualitativo y cuantitativo que tienen. Muchas veces son edificios costosos, son pinturas costosas, son esculturas valiosísimas. Entonces, el mismo trazo de la ciudad no se le hace la historia respectiva, ni está bien documentada, salvo el casco antiguo, creo que es lo más estudiado. En ese sentido va la siguiente pregunta, profesora. Dentro de nuestra ciudad, ¿qué testimonia la historia del arte? Pues justamente hay mucho que ver, pero mucho, y es como usted lo ha mencionado, que uno sale a la calle, uno no se da cuenta de lo que ve a lo mejor 3 edificios como el Tornillo, bueno, qué lindo el Tornillo que da vueltitas, que tiene una forma de tornillo, etcétera, pero hay una gran cantidad de cosas que uno pasa por el día a día y no se da cuenta. Y hablamos no solamente de lo que es muchacho, sino también el adulto. No hay que irnos tan lejos. Aquí mismo en la universidad tenemos una gran cantidad de edificios, de obras artísticas que pasamos todos los días, no las vemos. En el caso de los murales de Palomino que están afuera del Paraninfo, que hablan de la invasión, todo el mundo pasa de largo, no lo ve.
Y resulta que ese es uno de los grandes muralistas que ha tenido Panamá, o sea, recientemente fallecido como hace 3 años, y que retrata una problemática que al menos a la parte joven de la población, como es mi caso, que no vivimos la invasión, aproximarnos a través del estudio de esa pintura pues nos da una visión completamente diferente. Pero en el caso que menciona de edificios afuera, el Casco Viejo es lo que está mejor documentado. O sea, ahí están los profesores de la Escuela de Artes Visuales que han hablado, el profesor Gutiérrez de la Facultad de Arquitectura, también Eduardo Tejera, y 2 o 3 especialistas en estética del Departamento de Filosofía, como el profesor Luis Prados, mi maestro en estética, que son los que han manejado y conocen, o sea, completamente cómo se creó el Casco Viejo, o sea, la cuestión de los edificios, la gente que vivió ahí. Ellos sí le meten un par de cuestión histórica, porque bueno, el que estudia estética también tiene que saber historia. Pero la parte que el resto de la gente no ve, porque solo ven, bueno, 3 columnas, el Museo del Canal, la Plaza de Independencia, y en sí le restamos el valor que se merece. No porque sea un edificio de hace 200 años o 100 años, no tiene el mismo valor de los que tienen ahora. Y que por lo tanto, al menos para nosotros los jóvenes, o sea, pasar como sucedió en el Congreso de Historia hace 2 semanas, los muchachos conocieron el Casco Viejo y conocieron los edificios, porque ellos no sabían cuál era el Palacio de la Municipalidad, no sabían cuál, bueno, el Museo del Canal sí, pero ver desde otra perspectiva, de frente y no de libros, o sea, las columnas del Palacio Municipal o estar a las afueras del Teatro Nacional que lo están arreglando con su fachada neoclásica, para ellos fue bastante revelador porque lo que ellos ven en los libros le pudieron poner cara y darle una visión diferente, porque a pesar de que ellos son jóvenes y tenemos la idea que ellos siempre van al Casco Viejo de fiesta, resulta que ni eso, que verlos para ellos fue maravilloso. Y supuestamente eso es lo que nosotros pues deberíamos llegar a hacer. Y al menos como ellos me mencionaban, ver el Mercurio en el Palacio de la Municipalidad, ver la fachada neoclásica, las figuras afuera, la Plaza de la Independencia, o sea, la programación y cómo está construida, para ellos fue maravilloso. Y resulta que nosotros pasamos por ahí y no nos damos cuenta exactamente del valor histórico que tiene, ni no somos conscientes de la importancia que tiene para el panameño, porque en el fondo eso también nos representa a nosotros. Fuera del casco antiguo, ¿qué edificios, que es lo que más hay, podemos explotar acá y explicar y que la gente vea que tiene un valor histórico y estético enorme? ¿Qué edificios podemos mencionar fuera del casco antiguo? Fuera del casco antiguo podríamos mencionar todo el barrio de la Exposición, con la cuestión esta de Belisario Porras, de los 400 años del avistamiento del Mar del Sur, que él programó y diseñó una nueva ciudad en las afueras de lo que era el Casco Viejo. Los edificios que están en todo su alrededor, todos siguen la misma línea y el mismo estilo arquitectónico como se vislumbra, que es más que nada pues fachadas monumentales y la parte pues neoclásica, que es lo más común. Él se trajo un par de gente de afuera, entre esos Leonardo Villanueva Meyer, que era un peruano que se radicó aquí, que él hizo pues la mayoría de los edificios. Y junto a eso pues los estadounidenses también trajeron a James Wright, que también trajo sus ideas de afuera, construyó pues la fachada del Instituto Conmemorativo Gorgas, que en ese momento era para hacer una facultad de medicina y que por cuestiones obvias, por la cuestión del crack del 29, pues el proyecto no avanzó. Y que pasó entonces a manos panameñas pues con el Gorgas. Todos tienen la misma secuencia, las grandes columnas, los capiteles corintios, el caso de los archivos nacionales. Ese edificio me llama mucho la atención porque sigue el mismo patrón, pero él sobresale. Exactamente. ¿Qué valores estéticos y arquitectónicos hay allí para resaltar? De todos los que están en esas calles alrededores, comparten al menos ese, el Santo Tomás y el Gorgas, la misma línea, pero justamente los archivos nacionales resalta porque su fachada es mucho más grande que las otras y es muy imponente como lo has mencionado, porque está en la idea del presidente Porras crear un edificio que estuviera acorde a las necesidades del país. Y en el caso de él, como él relata, cuando él tomó el proyecto de hacer los archivos nacionales, él mencionaba que como él había visto que unos funcionarios públicos botaban los archivos afuera en el casco antiguo al mar,
él decía que Panamá se merecía un edificio tan imponente, pero tan imponente que hasta le diera envidia a los edificios que estaban pues, allá en Grecia y Roma, que bueno, eso es un poco debatible, pero para nosotros nos mete y nos inaugura, como dicen los historiadores en el caso de los historiadores del arte, como los que mencioné en arquitectura, o incluso la profesora Pizurno, que también habla de eso, el edificio del Archivo Nacional modernizó Panamá, porque fuimos uno de los primeros en un edificio justamente así, con una fachada imponente, más que nada para hacer la alegoría y la comparación de que si estos países en Grecia, estos lugares tenían edificios imponentes para sus templos y sus cosas, pues nosotros, que éramos un país pequeñito, que apenas nos acabamos de independizar, también necesitamos edificios tan grandes como esos para conservar pues, los documentos más importantes de la nación. Profesora, entrando dentro de la misma línea, pero en otros rubros, sobre la pintura, las esculturas, ¿qué podemos encontrar en la ciudad que tenga un valor histórico y estético valioso y que está a la vista de todo el mundo, pero la gente no sabe? ¿Cómo no? Hay mucho, pero mucho. Incluso para no irnos tan lejos como los mismos compañeros y los estudiantes de aquí, la universidad está llena de estatuas, de esculturas. Hasta hace como un año vino un señor de afuera, como de Cuba, para darles mantenimientos a las estatuas porque al parecer el mantenimiento pues se le había dado pues no de una manera pues buena. Cosas que llaman la atención, el Justo Arosemena que está al lado de la Facultad de Derecho. La cabeza de Clara González, que sí he tenido cuestiones que los estudiantes me dicen que pasan cerca de una cabeza, pero yo dije, ¿quién está ahí? ¿Quién es ella? O el señor que está sentado aquí. Sí, profesor, hay un señor sentado al lado de la Facultad de Derecho, pero ¿quién es el señor? Bueno, Justo Arosemena. En las afueras de la ciudad, una gran cantidad inmensa de cosas. Lo que sobresale siempre, bueno, el monumento Balboa. Los de Belisario Porras en la Plaza 5, en la Plaza Porras. Incluso el historiador Castillero Reyes hizo una recopilación con hace 50 años de todas las estatuas y todas las esculturas que tenía la ciudad, que era una ciudad más pequeña, así que no había tanto que hacer, por lo cual sería pues el proyecto de la gente nueva pues hacer toda esta cuestión de escultura. De pintura hay mucho, pero como dijiste, los valores estéticos es también un poco engañoso porque ¿quién decide entonces qué es bueno y qué es malo y qué es apreciable? O sea, qué pintura es bonita y qué pintura es mala, o sea, qué fea. ¿Cuál es grotesca en todo caso? Y después del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, esa parte pues es un poco complicada para la gente porque entonces depende pues de los ojos de la persona que lo mire. Y más ahora que depende pues de lo que es comerciable. Pero de pintura panameña, que se inaugura con nosotros en la parte de la independencia, pues Roberto Lewis, que él sigue pues con la tendencia clasicista o para nosotros pues neoclásica, que como ahora están pues retocando el Teatro Nacional y demás, está pues muy bien detallado a través de alegorías relacionadas a la República, a Apolo, Diana, carruajes, pero aparte de él hay bastantes que siguen pues la tendencia de él y que él fue pues el que dio pues paso a la creación de la Escuela Nacional de Pintura y a la formación de los grandes pintores pues que ha tenido la República de Panamá. O sea, que nos dejó un legado el compañero. Escuchándote me trae a colación los juegos de antaño. Qué bien se verían los juegos de antaño en la cinta costera, ¿no? Y una escultura de Botero que en su momento tuve la oportunidad de apreciar y lastimosamente fueron extrañamente perdidas. Profesora Katherine, vamos a abordar también las problemáticas, qué estamos fallando o en qué estamos fallando, perdón, en la enseñanza educativa sobre el arte, por qué no se promueve de la mejor manera. Eso lo veremos después del cambio.
Bueno, para mí estudiar aquí en Bocas del Toro ha sido muy factible, ya que vivo a 4 minutos de aquí, trabajo aquí mismo, tengo mi familia. Ha sido muy importante y la verdad que es una facilidad inmensa que nos dan al pueblo bocatoreño tener una universidad tan prestigiosa aquí. Muchas personas aquí en Boca del Toro piensan que no existe una oferta académica variada. Yo decidí estudiar en la Universidad Nacional y encontré la carrera que me facilitaba, que era odontología. Monsotre merida a nembrare. Timu hura no baire nede. Chaginola Boca del Toro nede. Acre hatotige nede. Nuevo dividi. Ari noy hagone kugore. Timu hura no baire. Ya no es necesario viajar a otras provincias o viajar a Panamá para estudiar. Tenemos una gama de carreras que ustedes puedan participar con nosotros para su beneficio y su futuro profesional. Los exhorto a que todos participen con nosotros, se inscriban en los procesos de admisión y puedan adquirir una excelente formación, pues tenemos los laboratorios, los insumos y los profesionales de alto nivel que podrán garantizar un aprovechamiento académico al 100%. Los invito a que participen en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. Bien, estamos de vuelta. Profesora Catherine, conversaba yo tras bastidores con usted. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué ese poco aprecio de autoridades y de las personas por la cultura, esa dejación? Puede ser que haya un error en el sistema educativo, que se menosprecie el fomento y el estudio intensivo de la cultura y del arte en sí. Pues de parte, sí, de las autoridades sabemos que hay un problema. No es que todo se les vaya a echar la culpa a ellos, pero es siempre la cuestión de la educación, viene desde casa. Y los patrones culturales que nosotros seguimos desde hace buen par de décadas nos empujan a creer que todo lo relacionado con arte, cultura no sirve. A nivel que nos empujan entonces para lo que es tecnológico. Y todas esas cuestiones de expresiones artísticas que ayudan a la formación del ciudadano, a la creatividad, a la individualidad, que es lo que le tiene miedo a la sociedad moderna, a una persona que piensa, pues desestima todo esto relacionado pues a lo que es una pintura, escultura, a nivel que escuchamos que es normal que le digan al muchacho, bueno, ¿para qué vas a estudiar pintura? ¿Quieres ser bailarín? ¿Para qué? Eso no te sirve de nada, que eso no te da de comer, pero resulta que al muchacho eso lo llena y él se ve contribuyendo al país a través pues del arte. De la parte de la educación, sí nos hemos dado cuenta que es un poco triste que no se incluya tanto al menos la parte artística, porque no es tanto que el muchacho aprenda a combinar pinturas, o sea, combinar rojo con amarillo, combinarlo, sino es que él pueda reconocer estilos y darse cuenta más o menos de dónde viene. Un muchacho al menos que lo que a mí me incomoda, que no sepa quién es Roberto Lewis, Juan Manuel Cedeño, o sea, a mí me tira afuera, porque el muchacho nunca se le enseñó eso, pero es que en la escuela obviamente se le desestima porque eso tampoco es importante al menos en cuestiones técnicas. Y resulta que esto de la parte artística, la mayoría de los muchachos, con todo eso que en la escuela no lo aprenden, cuando ellos llegan aquí, al menos los que yo he visto, son muy detallistas. Ellos sí, si tú le muestras una pintura, un edificio, como el otro de los archivos nacionales, cuando ellos los ven, ellos dicen, ah, bueno, es un edificio griego. Claro, porque ven las columnas y los capiteles corintios. O sea, ese detalle al menos lo ven. Lo que hace notar de que ellos sí ven cosas pequeñas o cosas grandes. O sea, el contraste de los colores, al menos los estudiantes que yo tuve el semestre pasado en turismo, todos ellos cuando yo les mostraba las pinturas tipo Caravaggio, tipo Goya, ellos entendían exactamente qué comunicaba el pintor, que aunque parezca mentira que ellos nunca lo habían visto, ellos sabían qué era, y que no, profesora, que mire que lleva en la mano tal cosa, y resulta que yo justamente no me había dado cuenta que llevaba algo en la mano, y ellos sí, todos los detalles lo vieron. El arte trasciende. Demasiado trasciende, porque la verdad es que me sorprendió bastante. Y eso los ayuda a ellos también a ver el mundo de otra forma.
porque no es cuestión de que te vaya a dar un tipo mindfulness, o te vaya a relajar, sino es que miras el mundo de una forma más agradable quizás, más detallista, que eso es lo que necesitamos ahora mismo, gente que sea más preocupada por el mundo. ¿Siente usted que el énfasis en el modernismo, y cuando llamo modernismo es al concepto actual, contemporáneo, ¿verdad?, de máquina, ingeniería, especialización, ha estrangulado a las ciencias sociales, sobre todo el arte y la apreciación estética? O sea, se ha dejado a un lado, hemos eliminado las horas de teatro, hemos eliminado las horas de educación artística, pintura, todo eso se ha echado a un lado para darle más horas a la matemática, más horas a la tecnología, a la informática. Yo siento que eso ha creado una deformidad y un ser humano totalmente ajeno a esos valores y por ende no tan sensible. Porque según le entendí, es muy interesante ver que las bellas artes o el estudio del arte sensibiliza a la persona y la hace humana. Entonces, hay un giro en cuanto a los estudios académicos, buscando nuevamente volver allá para que las personas se sensibilicen un poco más por la naturaleza, por el entorno, por sus semejantes. Entonces, siento que eso es muy importante y que en la educación debe haber un alto y repensar el modelo educativo, el pensum, la malla curricular y adecuar, porque si no, imagínense a dónde vamos a dar a una era de mecanización sistemática en cual aquí no hay, dicho sea de paso, no existen museos. Exactamente. Los que hay, los pocos públicos, no sé si existe o está allí, pero no abre. Entonces, tenemos privado, que es el del canal, que es semiprivado. Pero hay lugares mucho más pobres, o sea, que Panamá, que tienen muchos museos y hasta regionales. Entonces, si vemos esos problemas en la ciudad de Panamá, imagínense ahora el interior del país. Aunque hay escuelas de bellas artes en muchos lugares del interior del país donde salen muy buenos artistas. Entonces, también hay una preocupación. Una persona cualquiera hace una inversión de comprar una obra de arte, ya sea una escultura, una pintura, el resto le dice, hey, ven acá, tú estás malgastando tu dinero, lo estás tirando, ¿cómo va? Tú te vas a comer esa pintura después. Entonces, cuando tú escuchas estos comentarios, te das cuenta del poco valor o aprecio que hay por estas cosas. Entonces, es un problema serio que los gobiernos han hecho de la vista gorda. No sé si quiero opinar algo al respecto de este tema, de como vía de propuesta, ¿qué podemos hacer desde la universidad o desde la educación en todas sus facciones para promover más el arte? Pues sí sé que al menos en el caso de los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales, los de música, ellos sí toman esta parte de salir de la universidad y hacer proyectos afuera, como esto del trabajo social, que tienen un día X. Hay uno último que van a Burunga, creo, o van a otro lugar, que van los estudiantes de música, danza, pintura y hacer proyectos, porque la parte esta artística empieza por la parte más debajo de la sociedad. O sea, hay que ir afuera para que la gente pueda entender qué es arte. Cosas curiosas, si nos podemos ver como habla el escritor filósofo, sociólogo, que es casi todo, Pierre Bourdieu, en los modelos de reproducción cultural, él menciona que la parte de la cultura siempre está, que se desestima, porque cuando uno mira los horarios en las escuelas, o dependiendo aquí también nosotros en las universidades, le ponen a los muchachos de las primeras horas matemática, física, español, no sé qué, y estas que son artísticas, que tienen que hablar por la parte individual, personal y creativa del ser humano, son las que te ponen o después del mediodía o son las del último día. Así que por lo tanto el muchachito que viene del recreo a las 2:30, que viene todo sudado, él es mentira que él va a escuchar o al profesor de historia o mucho menos al profesor de arte. O sea, es mentira que él va a pintar con el profesor de arte. Por lo cual quizás hacer una reorientación de cambiar esas horas, al menos para que el muchacho que viene fresquito de su casa quiera al menos aprender algo de arte y no lo vea tan, pero tan tedioso, que en el fondo lo va a ver tedioso porque también depende de cómo el profesor da la clase, que quizás ese sea pues, el problema pues más
preocupante de todo, pero hacer una reorientación y llevar programas afuera para que la gente vea que el arte no es solamente pues 3 trazos ahí, o lo que tú dijiste, la parte del teatro. Aquí no vemos teatro, y el teatro panameño solo es relacionado pues a comedia, que nos quedamos en lo superficial. O sea, vamos a ver un teatro tipo de tragedia tipo de Esquilo, jamás, porque eso llega pues al corazón y la gente no quiere nada que le llegue al corazón. Quiere alguien... Una buena trama romántica, Esto es lo que otras cosas. Esto es lo que la gente quiere, porque eso te distrae. ¿Para qué tú quieres pensar en tus problemas existenciales? O sea, no. Así que mejor en la comedia. Y lo mismo pues con la poesía, la literatura, el cine panameño, es la misma cuestión, que en el fondo también son formas y expresiones artísticas, pero que nosotros poco a poco lo hemos ido dejando de un lado. Pero en los últimos años, en la cuestión pues del cine, sí hemos estado viendo que las tramas están cambiando y se ponen cada vez un poco más personales, más reflexivas, pero creemos que no es suficiente. Sí, profesora, para finalizar, ¿qué reflexión o mensaje usted le deja al público que nos escucha y que nos ve reescribiendo la historia respecto al arte? Que el arte es muy sencillo, o sea, no es tan complicado de entenderlo, porque al menos en los últimos patrones y los últimos estudios nos dicen que incluso el arte ya no tiene por qué ser entendido. O sea, el arte tiene que llamar la atención y cada uno pues depende qué es lo que le está llamando la atención. Lo que sí menciono es que exhorto como profesora de historia con intereses en pues, la parte de artística neoclásica o como formada en estética, que le den una oportunidad al arte, que salgan, estudien, pregunten, miren los edificios, miren las pinturas, que las pinturas les van a contar una historia. No es tan tétrico como la gente piensa, que el arte no sirve. O sea, todo eso contribuye pues a la formación de nosotros, que nos tiene pues entonces que ayudar a vivir bien en comunidad y sentirnos pues bien con nosotros mismos. Participen, compren, compartan, que eso les va a dar una gran satisfacción a nivel personal y le va a sensibilizar su humanidad. Hemos llegado al final de Reescribiendo la Historia. Será hasta la próxima.